nuevamente estamos aquí en una mesa de análisis distinta a la que me vio hace algunos minutos, pero siempre es importante. En este caso, nos vamos a centrar en... Está como apenado. Hasta nervioso está Rafa, mira. Hasta chapudito está Rafa. Le faltó decir, valga la aclaración. La aclaración. Sí. Ahora, en este caso, compañeros, vamos a hablar de todo el debate que se ha creado en torno a los diputados que renunciarían a su curul y los que entrarían sin haber participado en cargos de elección popular o haber competido en las elecciones generales. La ley electoral explica dos escenarios que no se... Porque yo no sé si ustedes han visto que se ha hablado mucho como que si fuera changoneta, francamente, de quien dice renuncio y pongo al otro. Y en realidad no es así nomás. No es tan fácil como se escucha. Exactamente. Pero primero entonces es importante porque todo esto del reemplazo de diputados pasa por la distribución de escaños. O sea, lo que están haciendo de salir y entrar es para influir en la elección de la Junta Directiva del Congreso. Obviamente, me parece que hay algunos casos de diputados que quieren entrar al Congreso por los incentivos que supone ser diputado del Congreso Nacional. Pero vean, empezó 2022, ya hemos visto este número antes, con la distribución que ustedes ven en el lado izquierdo, termina el periodo legislativo como lo ven en el lado derecho. En concreto, lo que ocurrió fue una redistribución de los diputados que tienen los tres partidos políticos mayoritarios y lo que anteriormente era el PSH, que se distribuyó entre los tres grandes. Es decir, ahora va a ser así: 49 el Partido Nacional, 41 el Partido Liberal, 35 Libre, 2 El Pino, 1 de la Democracia Cristiana. El Partido Nacional seguiría siendo el partido con más diputados. Libre pasa del segundo al tercer lugar en número de diputados y el Partido Liberal pasa del tercer lugar al segundo lugar. El Pino entra nuevamente al Congreso y la DC mantiene un diputado. Ahora, ¿qué dice puntualmente la ley electoral de los reemplazos de diputados? Bueno, la ley habla de dos escenarios. El primero es vacancia y reemplazo de un diputado después de las elecciones y antes de la declaratoria. Es decir, este caso ya no aplica porque son reemplazos que se dan después del 30 de noviembre, antes del 30 de diciembre. Miren qué interesante, en ese caso, el diputado propietario que renuncia antes de la declaratoria lo sustituye el suplente y el suplente sí puede ser reemplazado por la autoridad de partido. O sea, que no es cuando ya están electos como ahorita, que viene un montón a pero decir. Pero ahí viene la estrategia, Carolina, porque, y la verdad le tengo que decir, fueron muy estratégicos todos los que están entrando ahora, porque si hubieran hecho esto antes del 30 de diciembre, no pueden ser... si sale Samuel García, no lo hubiera podido reemplazar Jorge Cálix. Lo tuviera que haber reemplazado el suplente de Samuel García. Pero hay un párrafo adicional a ese artículo que habla de los reemplazos, que es ese que está en pantalla, que ahí sí entra lo que está pasando ahora. Y dice: en caso de renuncia, inhabilitación o muerte de un diputado al Congreso Nacional, miembro de corporación municipal o diputado al Parlacén, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la autoridad partidaria? Ahí es donde entra el otro debate, porque yo pienso, y ya voy a volver acá, que en el Partido Libre, en los estatutos del Partido Libre le dicen, ok, autoridades partidarias son las que están en pantalla: la Asamblea, la Coordinación Nacional, el Coordinador General, etcétera, etcétera. Es Mel. Pero el Estatuto del Libre no le da el poder a Mel como coordinador general de hacer solo él, de ponerla, tiene que pasar por todos ellos. Tiene que ser la coordinación nacional, donde hay más personas que solo él. En el Partido Nacional está la Convención Nacional, el Comité Central, comités departamentales y locales. En el Partido Nacional, los reemplazos los tendría que nombrar el Comité Central, no el presidente del partido. Pero al final, siendo el presidente del partido, claro, todos, influye. Exacto. Pero entonces vamos a lo siguiente, ¿qué pasa en el Partido Liberal? En el Partido Liberal está la Convención Nacional y el Consejo Central Ejecutivo. Entonces ahí tendría que ser el Consejo Central Ejecutivo el que nombra los reemplazos. Y aquí viene esta gráfica que estaba atrás. ¿Qué pasa en el Partido Liberal? Si Salvador Nasralla hubiera ganado la presidencia, según la lógica en la que funciona nuestro sistema, el peso de la decisión la tiene el presidente de la República y todos van detrás de él.
Pero si no lograron la presidencia, entonces ahí entra en juego la autoridad de partido. El central ejecutivo del Partido Liberal. Correcto. La autoridad de partido del Partido Liberal tiene el poder de incidir en la integración del Congreso Nacional. No es el presidente de la República porque no tendrían el control de la presidencia. Pero entonces... Es que en su momento, disculpe Rafa, Samuel García, eso fue lo que dijo, que si llegaba al Partido Liberal, si conquistaba el Poder Ejecutivo, la presidencia, por eso le digo. Sí, ahí es donde sí, iba a ser el reemplazo. El reemplazo, pero entonces aquí viene lo siguiente. Hace semanas yo les dije a ustedes, bueno, el fiel de la balanza va a ser el Partido Liberal, pero depende. Si el Partido Liberal llega a un acuerdo interno en el que los 41 apoyan a un solo candidato a presidente del Congreso Nacional, ellos pueden negociar con Libre para elegir la Junta Directiva del Congreso, porque políticamente lo pueden hacer. Pues. Pero Roberto Contreras dijo que no. Ok, Roberto se aparece, no. pero hay otros que andan en ahí aparece en su onda, desde mi punto de vista o sea, si no eligen a uno solo y entra Jorge Calix, entonces yo pienso que ahí va a haber una bifurcación entre narralismo y calixmo, lo que, o sea, obviamente Calixta. Y ahí puede dividirse el 41, unos irse a negociar con el Partido Nacional, otros con Libre, y ahí va a depender de cuántos tengan. Bueno, pero es que ahorita ya el Partido Liberal está dividido, incluso la misma bancada la puede notar usted dividida. Bueno, y los nuevos ya se sabe muchos que van a prestar también el voto. Bueno, atención liberales, hay que no dejen morir el partido. Pero entonces ahí yo planteo lo siguiente, si en efecto hay una división entrando, porque es que yo planteo esto, si entra Jorge Calix porque le puedo decir una cosa. Seguro. ¿Quién apoyó a Jorge Calix para ser presidente del Congreso en enero de 2022? El Partido Nacional. Y parte del Partido Libre. Tenía toda la misma logística, parecía que había continuado el Congreso anterior. Ok, entonces, si él, y aquí vamos a la naturaleza de los acuerdos, si él entra al Congreso Nacional, ahí es lo que, como que yo le digo a usted, Cecia, usted me apoyó hace 4 años, ahora yo te voy a apoyar a vos. Pero vos siendo quién, Tomás Zambrano. Yo pienso que si Jorge Calix entra al Congreso Nacional, él se vuelve un actor decisivo en la negociación y puede interactuar con el Partido Nacional, pero ahí va a depender de cuántos tenga Salvador Nasralla. Entonces aquí volvemos atrás y les digo yo, si yo planteo que jurídicamente el reemplazo lo tiene que hacer el Consejo Central Ejecutivo, ¿quién controla el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? El señor Roberto Contreras en este momento. Bueno, él es el presidente. Es que pero la mayoría no la tiene él. Sí, hay otras autoridades arriba yo también. Entiendo que la mayoría la tiene Salvador Nasralla. Entonces ahí va a depender de si ese nombramiento, 1, lo certifica el Consejo Central Ejecutivo y 2, el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque la ley electoral dice que a usted lo eligen diputado, pero le entregan una credencial que lo acredita como diputado del Congreso Nacional. Entonces yo pienso que esto se va a dilucidar primero en este conflicto de si lo plantea el Consejo Central Ejecutivo y 2, si alcanzan un acuerdo unánime de un candidato y si no, esta división, y ahí va a depender de cuántos votos internos tenga cada facción para negociar con Libre o con el Partido Nacional. Por eso es que el señor Roberto Contreras dice que ese puesto de presidente del Central Ejecutivo es de florero, nada más de adorno. Porque ahí depende de la convención. Bueno, sí, pero depende de que usted, además de ser presidente, tenga mayoría en el Consejo Central Ejecutivo. Y esa es la disyuntiva que me parece no tiene a su favor en este caso Roberto Contreras, pero también habrá que ver si en efecto Jorge Calix logra superar, me parece a mí, ese obstáculo jurídico dentro del Partido Liberal para llegar al Congreso. Y si llega al Congreso, yo sí creo que vamos a estar ante el escenario que está en pantalla ahorita. Muy bien, bueno, ¿quién dividió al Partido Liberal? Libertad y Refundación, ¿verdad? Y lo va a volver a dividir. Bueno, entonces hay que corregir los errores del pasado. Este es el momento, recuperaron la segunda fuerza política en Honduras. No permitan que el Libre continúe dividiendo. Pero yo lo decía que claro. Para mí ahorita el Partido Liberal está más fraccionado que en el 2009. Porque antes era los que estaban a favor del golpe y los que estaban en contra del golpe. Hoy no. Hoy tiene de Jorge Calix, tiene de Hiroshka, tiene del Central Ejecutivo la vieja guardia y tiene los que están apoyando a Roberto Contreras. Pero eso, Cecia... Mínimo 4 facciones. Sí, 4, pero esas facciones, entonces hay que ver cómo se canaliza esa división en
el nombramiento de los que reemplazan a los que renuncian al Congreso, y a partir de eso, ¿cómo van a negociar? Porque yo le voy a decir algo, así como creo que es válido que el Partido Nacional quiera presidir el Congreso, también creo que es válido que si el Partido Liberal tiene los votos, negocie con Libre, porque esto es yo ayer manifestaba que para mí, aunque siempre ha sido, es que el partido que gana tiene que tener el Congreso, ¿y a cambio de qué? Eso, o sea, ¿por qué? El que tiene la mayoría al final es con votos. Es el que tiene votos. El que consigue los votos, el candidato que consigue los votos. Y dos, el Partido Liberal, les guste o no, obtuvo casi los mismos votos que Narri. O sea, tuvo un 40% de la población que le dio confianza al Partido Liberal. Entonces, ¿por qué no darles también una cuota de poder? Yo insisto y digo que es el tiempo del Partido Liberal que se desmarque de Libertad y Refundación. Es el momento. Pero sí. Lo que pasa es que los nacionalistas tampoco quieren ellos soltar la presidencia del Congreso. Pero es que tampoco deberían soltarla, Ceci. Discúlpenme, si están en el poder, gana y también no le va a ayudar al mismo presidente. Claro, ¿y dónde queda la democracia? ¿Cuánto fue la diferencia entre Narri y Salvador? Le digo, es con votos. Al final en el Congreso es con votos. El que consiga los votos va a ser el presidente del Congreso. O Tomás Zambrano, o Cálix, o Hiroshka, pero el que consiga los votos. Marlon Lara también. O Marlon Lara, el que consiga los votos con un voto más va a ser al final el presidente del Congreso. Le añado un ingrediente para ir cerrando. El Congreso nuevo no solo elige al CNE nuevo, al Ministerio Público, al Tribunal. El Congreso al Ministerio nuevo, Público creo que no. Sí, porque son 5 años. Y el actual fiscal empezó en 2024. Y el nuevo periodo termina en 2030, en enero de 2030. Dejan electos. Pero aquí viene el detalle adicional. El nuevo Congreso termina en enero de 2030 y en enero de 2030 sale eligiendo la nueva Corte Suprema de Justicia, que termina en enero 2030. Entonces, la negociación es pero claro, pero usted va a controlar esa negociación si controla la Junta Directiva en enero de 2026. Como aquí todo es un movimiento, ¿verdad? Todos son estrategias políticas. Así es. Entonces, bueno, veremos primero si los que entran logran sortear el desafío de las autoridades partidarias internas, y si luego de eso se reconfigura no solo el número de votos, sino las facciones internas para integrar la nueva Junta Directiva del Congreso. Mire, y ahora estaba también escuchando lo que decía la vicepresidenta electa de Honduras, que haría un juicio político a Joel Zelaya. Yo le repito, ella votó para que Joel Zelaya fuese electo. Sí, los nacionalistas votaron. 110 votos. Lo ratificaron. Para ratificar a Joel Zelaya en el cargo. No vengan ahora a decir. Fueron juramentado por Carlos Zelaya. Sí. No, estaba Luis Redondo. Estaba Luis Redondo. Sí, pero en la comisión permanente, bueno, sí, estaba Carlos Zelaya. No, ya cuando lo juramentan, que ya logran un acuerdo político. Exacto, ya cuando se logra el acuerdo político, ahí votó el Partido Nacional. Sí. Entonces no vengan ahora a lavarse las manos porque mire, es que a mí es lo que no me gusta de los políticos. Si no me conviene, lo quito. No, es que no puede haber un control absoluto. Por eso es que aquí hay tanta corrupción en este país, porque los partidos están acostumbrados a controlar la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, el Legislativo. No hay independencia. Es que lo que argumenta la designada presidencial electa es que el fiscal general de la República se vio involucrado en el proceso electoral. Sí, y no podemos negar que yo incluso lo dije, que a veces parecía más simpatizante de Libre que fiscal. Ese es el argumento que presenta. Pero también el fiscal anterior parecía más del Partido Nacional que el fiscal que representaba los intereses del país. Pero la conclusión de todo eso, Cecia, es que ningún partido puede satanizar al otro, porque en algún momento va a negociar con el otro y eso es válido porque están en el Congreso. Usted no puede estar quitando un fiscal solo porque no va a representar o defender mis intereses. No, discúlpenme, y si ustedes lo eligieron, ahora dejen que termine. No, pero si está actuando mal. No, si está actuando mal, claro, pero no porque representa otro partido. Es que dice, mire, yo creo que el fiscal sí tiene méritos para ser destituido, yo lo pienso, pero de nada va a servir si lo destituyen y ponen a uno de ellos. Ahí yo estoy de acuerdo. Es que van